Gracias, mi Rey, porque no estamos aquí, Señor, en nuestras fuerzas o por nuestros méritos propios. Realmente si estamos aquí, mi Dios, es porque tu gracia lo ha querido así. Muy agradecido contigo, mi Señor, por este tiempo que me has concedido, estar aquí al frente de tu congregación, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por las oraciones de ellos, Señor. Sus oraciones son las que nos permiten aún estar aquí, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu Espíritu Santo, porque sin Él realmente no habría forma, Señor, de avanzar. Gracias, mi buen Dios. Gracias por tu palabra, que sigue siendo fiel y la tenemos a disposición. Nos disponemos a leerla en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Danos, por favor, revelación. Por favor, mi Señor y Dios. Te doy gracias por los que hemos llegado, los que vienen en camino, por favor, tráeles con bien. Y visita, por favor, a aquellos que no vendrán. Gracias, mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos por la gracia de Dios, una vez más aquí. De verdad que es bueno y agradable poderles ver. Y se necesita, de verdad que sí, del Espíritu Santo para poder estar los hermanos juntos y en armonía. Porque aún seguimos siendo seres llenos de errores, llenos de fallas. Y el hecho de poder pasar por encima de esos errores para mantenernos unidos es solamente obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello. Les invito, por favor, así puestos en pie, vamos a abrir la Escritura. Vamos a hacerlo en el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Vamos a hacerlo en el capítulo 4. Vamos a leer los últimos dos versos de este capítulo, versos 36 y 37. Hechos capítulo 4, versos 36 y 37. Cuando nosotros decimos los hechos de los apóstoles, entonces nuestra mirada se enfoca en el individuo, en los seres humanos, en las personas. Pero cuando decimos los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, entonces el protagonismo ya no es de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Pablo, sino que el protagonismo es de quien debe de ser, del Espíritu Santo. Es Dios el protagonista, es el que debe ser el protagonista, el que fue el protagonista y el que será el protagonista hasta el fin de los días. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Nuevamente el texto, por favor, acompáñame. Hechos capítulo 4, versos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gloria a Dios. Vamos a hablar en este día, con la ayuda del Señor, acerca de un hombre que tuvo un impacto en la vida de otros hombres, ¿sí? De este hombre, de este varón llamado José, que tenía por sobrenombre Bernabé. Estamos hablando acerca de la influencia que marca corazones, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo unas escrituras para que nos hagamos una idea de quién fue Bernabé, ¿sí? Primero sabemos que Bernabé no era su nombre, fue un sobrenombre que le pusieron los discípulos, los apóstoles. Su nombre era José, era un levita natural de Chipre.
Este hombre, lo primero que relatan ahí en el capítulo 4 es que tenía una heredad y la vendió y puso el dinero de la venta a los pies de los apóstoles. Esto nos muestra un contraste con Ananías y Zafira. ¿Alguien recuerda la historia? Ananías y Zafira fue una pareja que al ver que la gente llevaba sus posesiones y las ponía a los pies de los apóstoles, ellos como pareja también tenían una heredad, una propiedad. Y decidieron venderla y traer el dinero a los pies de los apóstoles. Pero cuando la vendieron, vieron a sus ojos que era mucho dinero. Y dijeron, no, es demasiado, no demos tanto. Vamos a tomar solamente una parte y decimos que en esto la vendimos. Y entonces traen el dinero, una parte del dinero de la venta a los pies de los apóstoles. Y Pedro le pregunta a Ananías, ¿en esto vendiste la heredad? Y él dice, sí. Pedro le llama la atención y le dice, pero si era tu heredad, te pertenecía a ti. Y aún si la vendieras, el dinero te pertenecía a ti. ¿Para qué te pones a ofrecer? ¿Para qué te comprometes con lo que no puedes cumplir? Y le llama la atención y le dice, ¿por qué es que intentas engañar al Espíritu Santo? Y en el acto, dice la Escritura, cayó muerto. Sacan el cuerpo de Ananías, muerto, lo llevan a sepultar, y al rato llega su esposa, Zafira, y le pregunta a Pedro, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dice, sí, en tanto. Y le dice, ¿por qué conviniste con tu esposo, con tu marido, para engañar al Espíritu Santo? Estos hombres que están entrando acaban de sacar muerto a tu esposo y lo acaban de sepultar y van a hacer lo mismo contigo. Y en el acto muere esta mujer. Pero con José, llamado Bernabé, no fue de esa manera. El ser humano, nosotros, lamentablemente, tenemos nuestra visión muy corta. La visión del ser humano es corta. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Por muy visionarios que nos creamos, nuestra visión siempre es corta. Entonces, cuando tenemos o cuando hablamos o pensamos de economía, nuestra visión se limita a lo que tenemos, a lo que está enfrente de nosotros. Cuando realmente somos los hijos del dueño del oro y la plata, de la tierra y de su plenitud. Por consiguiente, eso no debería de preocuparnos. Ananías y Zafira, viendo que estaban entrando en ese reino celestial, y ellos querían hacer parte, apoyar la obra con la parte financiera, debieron haber soltado todo lo que tenían. Porque no se iban a quedar en la calle, ¿ven? Estaban poniéndose en las manos de nuestro Padre Celestial. Bernabé no tenía puesta su mirada en lo natural, en lo físico. Él tenía una visión un poco más alta. Él había entendido quién es Dios. Y no solo eso, sino que dentro de su corazón no había avaricia. No estaba ese amor por las cosas materiales. En su corazón había el deseo de ayudar a los demás. Nosotros podemos entregar, dar, ayudar con nuestro tiempo, con nuestro conocimiento o con nuestro recurso. Bernabé estaba dispuesto a entregar todo de él para la obra. Y lo vamos a ver más adelante. En este entonces lo primero que hace Bernabé es, tengo una heredad y hay mucha necesidad. Entonces la vende y entrega el dinero de la venta a la iglesia. Ahí ya estamos viendo quién era Bernabé, cuáles eran las prioridades de él. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, habla acerca de los derechos de un apóstol. Vamos
Vamos a leer los primeros 6 versos, y vamos a hacerlo muy rápido, por favor ayúdame. Dice, 1 Corintios capítulo 9, derechos de un apóstol. No soy apóstol, está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Para que lo tengamos claro. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Bendito sea Dios. Vamos a hacer un alto allí. El apóstol Pablo en este texto está expresando los derechos que tiene un apóstol. Y dentro de ellos, el derecho que tiene es que la congregación sea quien lo sustenta, ¿sí? Pero él tenía algo especial, el apóstol Pablo, y era que él tenía un trabajo con el cual se sustentaba. ¿Alguien recuerda cuál era el trabajo que tenía? Elaborar carpas. Él fabricaba tiendas, ¿sí? Fabricaba carpas. En este versículo 6, nuevamente vamos a leerlo, el verso 6, dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No solamente yo trabajo para no ser gravoso a la congregación, sino que hay alguien que también lo hace. ¿Quién era? Bernabé. Bendito sea Dios. A pesar de que tenían el derecho, el apóstol Pablo en otra de sus cartas dice, es que yo no he comido de balde el pan de nadie. Y yo con mis propias manos he trabajado para mi sustento. Y Bernabé también lo hacía. Entonces no solamente daba lo que tenía, sino que no quería ser gravoso a la congregación. No quería ser gravoso a la iglesia. Entonces trabajaba para ello. Pregunto, ¿nos estamos haciendo una idea de quién fue Bernabé? Bendito sea Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 6, le enseña de algo que él tenía muy claro, ¿sí? Y es una enseñanza que no solamente era para Timoteo, también nos llega a nosotros y nos debe llegar a nosotros en este día. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer del verso 8 al verso 10. Dice, pero ganancia, ya lo tienes, ¿verdad? Primera Timoteo, capítulo 6, verso 8. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 8, y vamos a leer hasta el 10. ¿Sí lo tienen ya? Amén. Gloria a Dios. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bendito sea Dios. Bernabé tenía claro esa enseñanza. Bernabé no tenía puesto su corazón, no tenía puesto su tesoro en los bienes materiales. Entonces el apóstol Pablo le enseña a Timoteo. Le dice, cuídate de esa avaricia, cuídate del amor al dinero. Aprende. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, porque yo sé vivir
en abundancia, pero también en escasez. Aquí le dice a Timoteo, con que tengamos, ¿sí? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude, porque necesitamos nosotros enfocar nuestra mirada. Dice la Escritura, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro en el presente está en lo material, el día del juicio también estará allí tu corazón. En el libro de los Hechos, volvamos nuevamente al capítulo 11, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 11. En el verso 29, dice la palabra, vamos a leer 29 y 30, Hechos capítulo 11, versos 29 y 30. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bernabé no solamente compartía de lo que él tenía, ¿sí?, de su recurso, sino que también compartía de su tiempo. Estaba dispuesto a hacer la obra, no solamente a predicar, no solamente a compartir, sino dispuesto a poner manos a la obra, a efectuar la obra. Había que ir a enviar un socorro a unos hermanos que lo necesitaban, y él estaba dispuesto. Hay ocasiones en las cuales nosotros hacemos las cosas porque nos dicen, porque nos insisten o porque nos persuaden. Y hay una diferencia enorme entre hacer las cosas porque estamos dispuestos a hacerlas. Cuando se hacen por obligación o porque toca o porque me han persuadido a hacerlo, es muy diferente hacerlo en el primer impulso, por amor, por vocación, porque es lo que siento hacer. Bendito sea Dios. Cuando se trata del servicio a Dios, hay cosas muy puntuales que el Señor nos enseña a través de toda su palabra. Y es que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Y cuando nosotros amamos a los demás, utilizamos nuestras cosas, nuestros recursos, para proyectar el amor de Dios que está en nosotros. ¿Sí estamos? Usamos los bienes materiales para manifestar nuestro amor hacia los demás. Lo contrario a ello sería, que es de lo que Pablo le hablaba a Timoteo, hay gente que ama el dinero y usa a las personas para enriquecerse. Pregunto, sí vemos el contraste, ¿verdad? Usar el recurso físico para demostrar el amor y no usar a las personas para adquirir un recurso físico. Necesitamos nosotros tener claros nuestros objetivos en el Señor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué cada servicio llegamos aquí? ¿Qué queremos nosotros recibir de parte de Dios? ¿Qué estamos recibiendo nosotros? Cuando nosotros recibimos lo que Dios nos da, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Para qué lo vamos a usar? Porque déjame decirte algo, Dios está capacitándonos a todos y cada uno de nosotros, empezando con los niños.
La persona que está ahí atrás con los niños no está entreteniéndolos para que tú tengas un buen servicio sin distracciones, no. Allá están enseñándole, capacitando a los niños para servir a Dios, para amar a Dios, para amar al prójimo como a sí mismo. Y es lo mismo lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios está depositando en nosotros a su Espíritu Santo. Nos capacita para hacer una obra. Necesitamos nosotros saber qué vamos a hacer con todo lo que Dios está poniendo en nuestras manos. Es una responsabilidad bastante grande la que Dios está depositando en nosotros. Te lo voy a decir en otras palabras. Dios confía en ti. Dios está confiando en nosotros al depositar su Espíritu Santo en nuestras vidas. La Escritura nos habla acerca del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos ayuda, nos da dones. Dones de discernimiento, dones de conocimiento, dones de lengua, de sanidades, de interpretación. Y son dones que si nosotros no los encaminamos, no los ponemos para que sean guiados por el mismo Espíritu Santo, podrían apartarnos del camino de Dios. Porque lamentablemente los dones y el llamamiento son sin arrepentimiento. Así que necesitamos nosotros reconocer quiénes somos, reconocer que necesitamos de Dios cada día de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Bernabé estaba dispuesto a entregar su tiempo para el servicio. Ahora podríamos pensar, Bernabé quería ser sobresaliente, Bernabé quería protagonismo, quería ser el que fuera nombrado, el que fuera visto. Le preguntan a un hombre, a un director de orquesta, que cuál era el instrumento más difícil en la orquesta. Y él dice, en toda la orquesta el más difícil es el segundo violín. Dice, yo puedo conseguir para mi orquesta muchos que toquen el primer violín, pero me es tan difícil encontrar el que le haga el segundo violín. Porque es fácil encontrar quién quiere el protagonismo, quién quiere ser el que se oye de primero, el más sonado. Pero si no hay un segundo violín, no hay armonía. La gente va a ver siempre al primero, pero el segundo es el que complementa la armonía. Muchos estamos dispuestos a ser el protagonista, a ser el líder, a ser el que guía. Pero pocos estamos dispuestos a ser los que oran e interceden, ayudan, motivan para que los demás puedan mostrar lo que Dios ha puesto en sus corazones. Bendito sea Dios. Ahora, ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, antes del versículo 26 hay un título, dice, Saulo en Jerusalén. Saulo, ya después de ser convertido, está intentando acercarse a los demás discípulos, ¿sí? Pero recuerda que Saulo había sido el perseguidor de la iglesia. Saulo había sido el que consentía en la muerte de Esteban. Pero se convirtió, el Señor se le apareció en el camino a Damasco y se convirtió. Entendió que estaba yendo en contra de Jesús y ahora quería predicar a Jesús. Entonces dice verso 26, ya lo tienes, ¿verdad? Hechos capítulo 9, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente
en el nombre de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Bernabé? Bernabé era conocido por los discípulos. ¿Sí estamos? Ya leímos acerca de él. Le habían puesto por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Le tenían mucho aprecio, le tenían mucha confianza. Habían visto en Bernabé un hombre dispuesto a servir con todo su ser a la obra. Y Bernabé, cuando conoció a Saulo, se tomó la molestia de escucharlo. Se tomó la molestia de hablar con él, de tener comunión con él, con Saulo. Una vez entabla conversación con él y lo conoce, entonces Bernabé se arriesga a presentarles a los demás discípulos a Saulo de Tarso. ¿Por qué se arriesga? Porque pudo haber sido que Saulo solamente fingiera estar convertido. Pudiera ser un lobo disfrazado de oveja. Pero Saulo, ¿sí?, había tenido una conversión genuina, real. Y Bernabé decidió confiar. Y yo pienso que esa es una de las cosas más complicadas para el ser humano. Confiar en los demás. Es fácil confiar en alguien que lleva mucho tiempo haciendo algo y buen testimonio, ¿sí? O sea, es fácil confiar en alguien así. Pero confiar en alguien que está recién convertido, ¿sí me siguen? O sea, es fácil confiar en el que ya tiene un cargo, un título, en el que tiene un oficio. Es fácil confiar en él. Pero en alguien recién convertido, y podríamos decir, pero Bernabé fue arriesgado, y sí lo fue. Pregunto, ¿qué fue mi Señor Jesús con sus discípulos o con sus apóstoles cuando les encomendó que fuesen y hiciesen discípulos a los demás? Mi Señor Jesús también confió en aquellos recién convertidos. 3 años y medio estuvieron con Él, ¿sí? Y mi Señor Jesús, antes de subir al cielo, les encomendó. Les dijo, id por todo el mundo, bendito sea Dios, y hacer discípulos a las naciones. Y si nosotros recordamos quiénes eran los discípulos, quiénes fueron los apóstoles, eran personas que tenían demasiadas cosas en contra. El carácter de ellos mismos era demasiado fuerte. Ellos tenían más cosas en contra que cosas en favor. Y posiblemente si me hubiera tocado a mí, yo no los hubiera elegido a ellos. Pero mi Señor Jesús sí. Porque lamentablemente mis ojos humanos siguen juzgando por apariencias. Pero mi Señor Jesús no. Él no mira apariencias. Él mira las intenciones de nuestro corazón. Él no solamente mira lo que hemos hecho, lo que hemos sido capaces de hacer. Él mira hacia futuro, lo que nosotros podemos hacer. Por eso en este día, donde culmina un año, no debemos enfocar nuestra mirada a lo que hicimos. Porque si vamos a enfocar nuestra mirada solamente a lo que hicimos, nuestra humanidad va a ver lo que no pudimos hacer. Y como vamos a ver lo que no pudimos hacer, allí se va a enfocar nuestra mirada y vamos a terminar frustrados para iniciar un año nuevo
en esa condición. Y Dios quiere que nosotros tengamos una mirada hacia adelante, que miremos lo que Dios puede hacer con nosotros, reconociendo nuestra poca capacidad o nuestra incapacidad de hacer las cosas por nosotros mismos. Que nos proyectemos hacia el futuro, pero sujetos, ¿sí?, sostenidos de la mano poderosa de Dios. Cuando mi Señor Jesús les encomienda a ellos su evangelio, aún ellos seguían con fallas. Tantas fallas que Pedro acababa de negarlo. Y una vez mi Señor Jesús sube al cielo, bendito sea Dios, el Espíritu Santo llega. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesús. Cuando Pedro niega a mi Señor Jesús, el libro del Evangelio según San Juan nos narra una historia. Dice que Pedro, que había tomado en serio el papel de ser pescador de almas, dice: no, pues ya negué a mi Señor, realmente no pude. Y lo que hace es ir a buscar nuevamente una barca y toma las redes. Le preguntan hacia dónde va. No, voy a pescar. Realmente no pude con lo que me encomendó mi Señor. Pero mi Señor resucitado va y lo busca. Los busca porque están allí y los llama y encomienda nuevamente a Pedro. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo no sé si alcanzamos nosotros a dimensionar la debilidad en la vida de Pedro. No sé si alcanzamos a dimensionar el poder tan grande que el Espíritu Santo le da a la vida de Pedro. Ese contraste tan marcado. Porque no esperó mi Señor Jesús a que el Espíritu Santo llenara la vida de Pedro para decirle: entonces ahora sí, te voy a encomendar, te voy a hacer uno de mis discípulos, uno de mis apóstoles. Pregunto, ¿es claro eso? Cuando Dios los llama, aún no tienen la estatura que deben tener. Cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios me llamó a mí, no teníamos la estatura que deberíamos tener, ¿ves? Y aún para cada día estamos creciendo en Cristo Jesús. Así que nuestra visión debe proyectarse hacia adelante. Lo que Dios está haciendo con nosotros, amén, sí Señor. Y siempre con proyección a lo que nos falta. ¿Qué nos falta, iglesia? Nos falta santidad. ¿Qué nos falta, iglesia? Nos falta crecer en el Espíritu. ¿Qué nos falta? Acercarnos más al Señor. ¿Qué nos falta? Priorizar nuestras vidas. Ver dónde, qué es lo prioritario, qué es lo primero que yo debo tener en mi vida. Y nuestra mente humana dice sí a Dios. Claro, a Dios es lo primero en la vida. Pero eso lo dice la mente. Yo estoy hablando de la realidad del día a día. Estoy hablando de nuestra vida real. En nuestra vida real, ¿qué es lo primero? Y podríamos decir, Dios es lo primero. Y yo espero en mi corazón que así sea. Y así debe ser con cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Entonces Bernabé pudo ver algo en Saulo. Pudo ver el poder del Espíritu Santo en esa vida. Pudo ver esa transformación, ese cambio. Y cuando todos estaban apartándose de Saulo por miedo, hubo uno que llegó y se le acercó. Hubo uno que se le acercó dispuesto a hacer ese puente
entre Saulo, el que perseguía a la iglesia, y los discípulos. Hubo uno que pudo confiar en Saulo cuando nadie más confiaba en él. Y si nosotros recordamos, nosotros también necesitamos de un Bernabé en nuestra vida. Necesitamos de alguien que confiara en nosotros cuando realmente no estábamos dando aún muchas demostraciones de cambio. Solamente algo en nuestro corazón latía fuerte porque quería servir al Señor. Y alguien se acercó a nosotros, alguien confió en nosotros. A pesar de que no estábamos capacitados, alguien dijo, tú puedes hacerlo. Alguien decidió correr el riesgo conmigo. Bendito sea Dios por aquellas personas que son como Bernabé en nuestras vidas. No solamente que confían en nosotros, sino que sirven de puente para que los demás puedan ver en nosotros lo que tenemos aquí adentro. Bendito sea el Señor. Entonces Bernabé, verso 27 nuevamente, Hechos 9:27, vamos a leer un poquito más. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Bendito sea el Señor. Pablo, o Saulo, todavía era Saulo, ya había sido transformado, pero el nombre no lo había cambiado, ¿sí? Seguía militando ahora ya en el ejército del Señor, pero con el nombre de Saulo. Él sabía que el hecho de predicar el evangelio podía tener consecuencias y aún podrían quitarle la vida. Pregunto, ¿él era consciente de eso? Por supuesto que sí. De hecho, él había consentido en la muerte de Esteban. Él sabía lo que conllevaba predicar en el nombre del Señor Jesús, predicar en ese nombre. Bendito sea Dios. Sin embargo, lo hacía. Y no solo predicaba, dice que contendía. Disputaba con los griegos acerca del Señor Jesús. Pero estos hombres procuraban matarlo. Bendito sea Dios. Pregunto, ¿qué le permitía a Pablo avanzar en su ministerio? Primero, que el Señor Jesús se le había presentado, que el Espíritu Santo estaba haciendo una obra. Pero muchas veces, aunque tengamos un encuentro personal con Dios, aunque el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, en nuestra humanidad necesitamos sentir a Dios con piel. Podemos sentir la presencia de Dios, podemos arrodillarnos, podemos entrar en ayuno, en oración y sentir esa presencia de Dios, claro que sí. Pero en nuestro caminar necesitamos un apoyo. Hablando con un hermano hace unos días, yo le decía de que el servir al Señor es el trabajo más agradable, ¿sí? Que es un trabajo demasiado, nos llena muchísimo, ¿sí? Como personas, como individuos. Pero que también es un trabajo desagradecido. Porque difícilmente van a agradecer cuando hacemos las cosas, cuando las cosas que hacemos salen bien. Pero si las cosas que hacemos no salen muy bien, si nuestra humanidad prima y cometemos errores que lamentablemente no van a faltar, entonces si están dispuestos, o sea, si hay disposición para llamarnos la atención por los errores. Difícilmente nos van a decir, gracias hermano, o qué bien lo hiciste. Pero si nos equivocamos,
sí están allí dispuestos para agrandar el error. Entonces, en nuestra humanidad, cuando eso ocurre, necesitamos nosotros sentir a Dios con piel. Necesitamos sentir ese apoyo. Y Bernabé fue ese apoyo en Saulo, en el apóstol Pablo, que le motivaba, a pesar de las críticas, lo motivaba a que siguiera adelante. Yo le doy gracias a Dios por mi familia, por mi esposa. El Señor ha permitido que ella haga ese papel en mi vida. Ella ha estado allí en los momentos difíciles, porque cuando salimos aquí, lo hacemos con el ánimo de entregar todo lo que tenemos, pero seguimos siendo seres humanos, y cuando cometemos errores, y los errores no solamente nos lo dicen, sino que nos lo dicen de tantas maneras que nos tiran al suelo. Llegamos a momentos en los cuales queremos, como se dice, tirar la toalla. Queremos soltar. Hay momentos en los cuales decimos, no, definitivamente alguien lo va a poder hacer mejor. Como que mejor yo doy el espacio para que alguien más lo haga. Pero entonces llega Dios en la escena, Dios con piel, y nos motiva, nos ayuda, nos fortalece. Y no necesariamente tiene que ser con una palabra de motivación. Muchas veces lo único que necesitamos es, como les dije hace un rato, sentir a Dios con piel. Sentir que no estamos solos. Que este ministerio no es de un hombre, que es un ministerio de parte de Dios. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesús. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la carta a los Gálatas se nos muestra también otra faceta de Bernabé. ¿Sí? Gálatas capítulo 2. Vamos a leer del verso 11 al verso 13. Y cuando leo la Escritura, a mí me agrada eso. Saber de que no nos muestran solamente una cara, sino que nos muestra una faceta, no solamente una faceta, sino todo completo, ¿sí? Porque recuerda, por muy delgada que cortes la rebanada, siempre va a tener dos caras. ¿Ya lo tienes? Gálatas capítulo 2, verso 11 al 13, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ahí está hablando el apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, resulta que en Antioquía, ¿sí?, estaba una iglesia naciente, pero no eran judíos, ¿sí?, eran no judíos. Y Pedro llegó allí y empezó a disfrutar, a comer con los que no eran judíos. Pero cuando llegaron los judíos, entonces Pedro se hacía a un lado. Fingía, simulaba, ¿sí? Lo invitaban a comer. Ve, Pedro, vení a comer. No, yo no puedo comer eso. Los judíos no comemos eso. Sí me hago entender, ¿verdad? Entonces, en esa simulación, en esa hipocresía, no solamente lo hizo Pedro, sino que otros judíos también. Y entre ellos fue arrastrado Bernabé. Ahora, ¿por qué digo que me agrada leer esto en la Escritura? Porque nos muestra que el ser humano no es perfecto.
tenía amor en su corazón, dispuesto a entregar sus bienes, a entregar su tiempo, a entregar su conocimiento, pero también seguía siendo un ser humano. Y no importa el cargo que tengas o el título que ostentes, que tengas colgado en tu pared. No importa el oficio que hagas. No importa si trabajas dentro de la iglesia o para la iglesia o en el ministerio. Mientras estemos a este lado de la eternidad, vamos a estar sujetos, vamos a estar propensos a las tentaciones. Por eso mi Señor Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Te lo voy a decir desde esta manera. No importa si logras llegar a ser un predicador, un director de himnos, a tocar un instrumento, a ser parte del grupo de oración. No importa si haces parte del grupo de alabanza. No importa si haces parte de lo que hagas parte. Entre más responsabilidad tengas, más cerca tienes que estar de mi Señor Jesús. No importa el título que te pongan, no importa que te digan pastor, que te digan ministro, que te digan reverendo, eso no hace diferencia. Seguimos estando en este forro, en esta piel. Y si me alejo del Señor, fácilmente puedo ser seducido y arrastrado al pecado. Entonces Bernabé también se dejó arrastrar por lo que estaba haciendo Pedro. Pero Pablo al verlo le reprende y los corrige. Bernabé no se quedó en el error y dijo, ay, ya entonces ya no sirvo porque cometí un error. No. Lo maravilloso es que a pesar de que vemos el error, lo podemos aceptar como un error que cometí. Y al cometer ese error estoy dispuesto a corregirlo, a enmendarlo, a sanar a aquellos que lastimo, a disponerme completamente para ello. Bendito sea Dios. Vamos al capítulo 11, por favor, del libro de los Hechos. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor. Ya la tienes, ¿verdad? Hechos 11, 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora vamos a hacer ahí un alto en el camino, ¿sí? Estaban los judíos predicándole solo a judíos, pero de pronto alguien se atreve a hablarle a los no judíos. Y al hablarle la palabra empiezan a creer, a convertirse. Esa noticia llega a la iglesia, a Jerusalén. Entonces envían a un hombre de confianza para ver qué es lo que está pasando. Y este hombre de confianza que envían es Bernabé.
Y Bernabé, cuando llega y ve la gloria de Dios manifiesta, vamos al verso 23 nuevamente, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, Bernabé tenía clara la visión. Bernabé tenía claro lo que él tenía que hacer, él tenía claro su propósito. Era exhortar a los demás a que permanezcan fieles. Motivar a los demás a que sigan firmes en el camino del Señor. El verso 24 dice, ¿por qué él lo hacía? Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, eran características de Bernabé. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu del Señor, lleno del Espíritu Santo. Nosotros podríamos hacer buenas obras de caridad. Aún dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, yo podría tomar todos mis bienes y darlos a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy. Yo puedo dar mi cuerpo para ser sacrificado, para ser quemado en holocausto, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, Bernabé, cuando él entregaba su recurso para el servicio, lo hacía porque el Espíritu Santo estaba en él. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no nos llama a hacer solamente buenas obras. Las obras, ¿sí? La obra social debe ser el resultado del Espíritu Santo en el individuo. La obra social no es el eje, no es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Pero cuando Él llega a llenar la vida del individuo, eso lo motiva, no le permite estar sin hacer nada, no le permite permanecer infructuoso, sino que lo motiva a hacer la obra. Bendito sea Dios. Entonces Bernabé era un hombre bueno, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Padre Celestial. Tenía fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando él se acerca a Saulo, la fe fue la que le permitió llevar a Saulo con los demás discípulos. Porque él no podía ver muchas cosas, pero estaba convencido de que Dios estaba actuando en la vida de Saulo. Que Dios estaba actuando y que iba a actuar de una manera grande. Bendito sea el Señor. En el capítulo 13, ahí seguidito, Hechos capítulo 13, tiene un título antes del verso 1, dice, ¿alguien me ayuda con el título? Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Ahora, quiero llamar tu atención, en el título hay un orden. Bernabé y Saulo. Porque Bernabé era el discípulo o era el apóstol, ¿sí? Bernabé era el que estaba ya como líder, ¿sí? Dirigiendo. Ya era conocido, él tenía experiencia. Entonces, en el primer viaje misionero va Bernabé y lo acompaña Saulo. Saulo va como el aprendiz de Bernabé. Bernabé es el que va con la comisión y vamos a leerlo aquí desde el verso 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué cosa, no? Nombran a un grupo entre profetas y maestros, y al último que nombran, a Saulo. Y no era casualidad, ¿sí?
No fue simplemente que el que estaba escribiendo quiso poner en ese orden, no. Continúa diciendo el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo, ¿sí? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo, que es Dios, le dijo al grupo que estaba en ayuno y en oración, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he mandado, ¿sí? A que los he llamado. O sea, el Espíritu Santo, Dios, los envía de esa manera. Primero Bernabé con Saulo, ¿sí? Bernabé y Saulo. Podríamos nosotros decir, bueno, ya sabemos quién era el líder, ¿sí? Bernabé. Y de hecho lo era. Pero recuerda, Bernabé tenía algo especial en su corazón. Ya leímos, era un varón bueno, pero lleno del Espíritu Santo. Al estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo lo utiliza. Y estás lleno del Espíritu Santo, vas a ir liderando el primer viaje misionero. Pero esa llenura del Espíritu Santo no le inflaba el pecho a Bernabé. Bernabé estaba dispuesto a permitir que el Espíritu Santo también llenara a otros vasos más. Y si le tocaba ahí de entrada tocar el primer violín, él lo hacía con gusto. Pero si en un momento le correspondía hacer la melodía como segundo violín, estaba dispuesto a hacerlo. Bendito sea el Señor. De hecho, en el versículo 13, ahí mismo, Hechos capítulo 13, versículo 13, hay otro título, y el título ya invierte el orden. Ya no es Saulo, ahora es Pablo. Y dice, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Bendito y alabado sea el nombre de mi Señor Jesús. Pregunto, ¿sí estamos? Bernabé no dijo, Señor, como me quitaste el puesto, como me quitaste el cargo, entonces me voy. Bernabé no dijo, no, es que yo fui primero, yo primero creí. Yo fui el que traje a Saulo, entonces yo tengo que estar primero. No. El Espíritu Santo en nosotros nos permite a nosotros ubicarnos en la posición del cuerpo en el cual vamos a poder servir a los demás. No buscar protagonismos, sino servir a los demás. Servir de apoyo, servir de motivación para que alguien más surja. Y no por sus propios méritos, sino porque el Espíritu Santo está allí haciendo esa obra. Bendito sea Dios. Ya ahora el protagonismo, ¿sí?, humanamente hablando, ya no era de Bernabé, sino ahora de Pablo. Ya no Saulo, Pablo, el apóstol Pablo. Aunque fuera Bernabé o fuera Pablo, ellos siempre le dieron el protagonismo al que se lo merece. Ellos tuvieron siempre claro en su mente que ellos fueron siempre unas vasijas de barro, pero que contenían un gran tesoro, a Dios mismo en su corazón. Incluso el apóstol Pablo en otra de sus cartas dice, Pablo sembró, Apolos regó, pero ni el que siembra ni el que riega es nada, sino el que da el crecimiento, el cual es el Señor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesús. En el capítulo 15, vamos a avanzar un poco, por favor. Vamos a leer unos versos desde el verso 36. Hay un título también antes del verso 36. Dice, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 15, verso 36. Ahora, quiero llamar tu atención al título. No dice Bernabé se separa de Pablo,
¿O no dice Pablo y Bernabé se separan? ¿El título cómo dice? Pablo se separa de Bernabé. Vamos a leer lo que ocurrió, ¿sí? Por favor, acompáñame. Después de algunos días, verso 36, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Qué quería Pablo? Volver a las iglesias que habían iniciado, ¿sí? Aquellas iglesias que se habían plantado, y quería dar una visita, a ver cómo estaban. Entonces le dice a Bernabé: vamos, ¿sí? El verso 37, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora, préstame por favor tu atención. En el primer viaje misionero fue Bernabé con Saulo, y también fue Marcos, ¿sí? Juan Marcos. Pero cuando ya empezaron el viaje, Juan Marcos era muchacho y sintió nostalgia por su familia posiblemente, y decidió regresar y se devolvió. O sea que él no siguió en el primer viaje misionero. Cuando ya van a emprender el segundo viaje, el apóstol Pablo, pues ya dispuesto a visitar nuevamente la obra, le dice a Bernabé: vamos. Y Bernabé está dispuesto, dice: claro, vamos, llevemos a Juan Marcos. Pero el apóstol Pablo dice: no, si es un muchacho, o sea, si se devolvió, ahorita vuelve y nos hace retrasar el viaje, no lo llevemos. Pero Bernabé le dijo: no hay problema. O sea, si no quieres ir conmigo, si no quieres que llevemos a Juan Marcos, entonces vas por un lado y yo voy por otro lado, pero yo voy a llevarlo. Juan Marcos quiere servir. En otras palabras, le estaba diciendo: ¿te acuerdas cuando eras Saulo? ¿Te acuerdas cuando nadie quería juntarse contigo? ¿Te acuerdas lo que Dios me permitió hacer en tu vida? Yo fui ese puente. Ahora eres Pablo. Ahora estás liderando la obra. Pero parece que se te olvidó de dónde te trajo el Señor. Que nadie creía en ti. Y qué pena, Pablo. Pero mi naturaleza no ha cambiado. Así que a este Juan Marcos que está rechazando, él necesita también de Bernabé. Y se lo llevó, ¿sí? Se fue con Bernabé. Se fue Bernabé con Juan Marcos a ese viaje. Ahora, quiero llamar tu atención a algo. Hasta aquí, hasta este capítulo, leemos en la Biblia acerca de Bernabé. Ya no más. Entonces diríamos: bueno, ¿y qué pasó pues con Bernabé? La Biblia no nos habla más de Bernabé. Porque recuerda, el protagonismo no era de Bernabé. ¿De quién era el protagonismo? Del Espíritu Santo de Dios. Pero sí nos habla la Escritura acerca de este Juan Marcos. Nos dice que fue un discípulo de Pedro. Nos dice que fue el que escribió el Evangelio según San Marcos. Si Bernabé no está en la escena, no tendríamos el Evangelio según San Marcos. ¿Sí me siguen? Bernabé siguió haciendo lo mismo. Tuvo el primer violín, ¿sí? Pero no le costó echar para atrás, ¿sí? No le quitó a él nada, antes le dio más humildad. Y permitió que surgiera el apóstol Pablo.
Ahora, nosotros no demeritamos el trabajo de Pablo, no, pero recordamos que a pesar de ser el apóstol Pablo o el gran San Pablo, como algunos le llaman, seguía estando en piel, en este forro, con humanidad. Y lo que hizo allí no fue correcto. O sea, él dejó que su humanidad prevaleciera a la obra que Dios estaba haciendo con un joven, con Juan Marcos. Pero Dios, que es perfecto, y le ayudó a crecer al apóstol Pablo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, del verso 9 vamos a leer al verso 11. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesús. Le está hablando el apóstol Pablo a su discípulo, a Timoteo, al que le habría hablado, como leímos al principio, acerca de cuídate del amor al dinero. ¿Sí? O sea, él lo estaba instruyendo, el apóstol Pablo instruyendo a Timoteo. Le da instrucciones personales. En el capítulo 4, verso 9, dice instrucciones personales. Comienza diciéndole, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9 al 11 es que estamos leyendo, ¿sí? Una vez más, desde el verso 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, el verso 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A ese mismo Juan Marcos que él despreció cuando iba a hacer el segundo viaje misionero, ya el apóstol Pablo ha madurado, ¿ves? Ha crecido en el Espíritu. Y lo que el Señor, lo que la obra del Espíritu Santo hizo en Juan Marcos también era visible. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, trae a Marcos contigo, porque me es útil para la obra. ¿Por qué pudo ser útil en la obra Marcos? Porque tuvo la fortuna de tropezarse en la vida con un hombre llamado Bernabé. Ahora, ya que hemos oído acerca de un hombre que ejerció influencia, que marcó el corazón, no solamente el corazón de Pablo, sino también el corazón de Juan Marcos, y no sabemos de cuántos más. Porque dice la Escritura de que muchas cosas más pasaron, pero no quedaron plasmadas allí. Nosotros tenemos la oportunidad en este día, ya que finalizamos año y damos inicio, si el Señor nos concede, a un año más, a un nuevo año, de mirar dónde nos gustaría ubicarnos, con quién quisiéramos compararnos, o en qué posición quisiéramos estar. En la posición de Pablo, en la posición de Bernabé, o en la posición de Timoteo. El apóstol Pablo, en el último texto que leímos, está enseñándole a Timoteo, ¿sí? Está siendo el maestro de Timoteo. Pero Bernabé siempre fue el que estuvo allí al lado de Pablo. Y son oficios que de una u otra manera se requieren en la vida de cada uno de nosotros. En un momento nosotros vamos a ser o hemos sido el Timoteo.
el que hemos tenido una persona al frente que nos ha empezado a discipular. Pero a pesar de que nos están discipulando, a veces decaemos y hemos querido soltar. Ahí es donde entra Bernabé a la escena. Y así como nosotros necesitamos de un Bernabé, nosotros somos llamados a ser un Bernabé para alguien más. Y un día el Señor nos permitirá también ser aquel que está discipulando a otro, ubicándonos en la posición de Pablo. No que vayamos a hacer lo mismo que el apóstol Pablo hizo, no, porque Dios es un Dios de variedad. No que vayamos a ir a viajes misioneros muy lejos, no. Posiblemente el viaje misionero o la obra misionera que Dios va a hacer con nosotros, la vaya a hacer solamente en nuestra familia. Posiblemente la obra misionera sea solamente en el barrio, en la cuadra, en el colegio, en el trabajo, en la universidad. Pero sea donde sea que vayamos a ejercer nuestro ministerio, recordemos, siempre va a haber alguien que necesita de ti, que necesita del Espíritu Santo a través de ti, que necesita sentir a Dios con piel. Que Dios nos ayude para este año que viene, estar nosotros dispuestos al Señor. Vamos a concluir con un texto, está en el Evangelio según San Lucas, el texto que corresponde para el día de hoy, del devocional. San Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Voy a leerlo rápidamente, porque quiero que te vayas con algo en tu corazón, si no solamente en tu mente. Yo sé que hemos recibido bastante información, pero también sé que el Espíritu Santo está aquí y que Él organizará en tu corazón la información que has recibido. Ya lo tienes, ¿verdad? Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, mi Señor Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Vamos a leer nuevamente, ¿sí? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, quiero llamar tu atención. Marta estaba haciendo un trabajo, ¿verdad que sí? Y María decidió sentarse a los pies de mi Señor Jesús. El Señor Jesús le dice a Marta: hay una cosa que es necesaria, solo una. Si te pregunto cuál es la cosa, cuál es la sola cosa que es necesaria, ¿cuál sería tu respuesta? Lo que escogió María. ¿Qué escogió María? Sentarse a los pies del Señor para oír su palabra. Entonces, sea cual sea el trabajo que estemos haciendo, si lo estamos haciendo en la obra, recuerda, tu obra o la obra que el Espíritu Santo está haciendo a través de ti es importante, pero más importante que lo que estás haciendo es que saques el tiempo para sentarte a los pies del Señor, para que le escuches a Él lo que Él tiene para decirte. Si Bernabé no saca el tiempo para oír al Espíritu Santo, la historia hubiera sido diferente. A otro le hubiesen puesto el sobrenombre Bernabé, no a José. Sí es claro, ¿verdad?
lo que estemos haciendo, lo que el Señor nos permita hacer, recordemos, siempre Dios tiene instrucciones claras y puntuales para nosotros. No nos cuadriculemos en nuestra mente. No pensemos, como se hizo así en cierta ocasión, tiene que hacerse de la misma manera. Recordemos que Dios es un Dios de variedad. Dios lidió conmigo de cierta manera, pero de seguro Él lidió contigo de una manera muy distinta. No pretendamos que los demás vivan la vida como tú la vives o como yo la vivo. No pretendamos que los demás tengan el pensamiento igual que el nuestro. Cuando vayamos a acercarnos a alguien para apoyarlo, saquemos el tiempo para estar a solas con Dios, a sus pies, y preguntémosle: Señor, ¿cómo debo de acercarme a esta persona? ¿Qué necesita esta persona? ¿Qué le debo manifestar? Porque podríamos decir, no, se necesita el amor, amén. ¿Pero de qué manera? El amor se manifiesta a través de palabras, a través de gestos, a través de abrazos, a través de obsequios, y todas son válidas, a través del comportamiento. Pero cada persona tiene una manera diferente de percibir el amor. Así que por favor, una cosa es necesaria: escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, vamos a orar. Padre de la gloria, muy agradecidos contigo, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos has permitido reunirnos aquí en la congregación, en este templo, como congregación, durante este año, Señor. Pero también me has permitido, Padre de la gloria, preparar una palabra para cada día, Señor. Gracias, buen Dios. Gracias porque ha sido un desafío, Señor, para mí. Ha sido algo maravilloso, Señor. Realmente al principio, Señor, parecía que no se iba a poder, mi Dios. Pero tú aparejaste todo, Señor. Y se logró hacer, Padre de la gloria. Pudimos preparar una palabra para cada día, Señor. Así como dice, como está escrito, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, Señor. Así también nos permitiste hacerlo, Señor. Gracias, Padre, porque has hablado a los corazones. Hemos recibido, Señor, respuestas de algunos de los que han recibido tu palabra, y por tu gracia ha sido bendición. Y como está escrito, no ha vuelto a ti vacía, sino que ha ido cumpliendo el propósito por el cual la envías. Esperamos, Señor, si a ti te place, que este año que inicia, si tienes a bien de esa manera hacerlo, Señor, con nosotros, que nos concedas avanzar, estar creciendo cada día más, y que permita, Señor, que podamos seguir apartando el tiempo para la palabra diaria, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, ayúdanos a avanzar. Hemos sentido en nuestro corazón, Señor, que este año sea el año de la familia, Señor. Queremos, Padre de la gloria, que esta salvación que tú nos has dado, que este gozo de ser salvos, pueda extenderse hacia nuestras familias. Así que en este fin de año, Señor, oramos por nuestras familias. Oramos para que sigas siendo tú, mi Dios, el primero en nuestras vidas, y que podamos transmitir y manifestar ese amor que tú nos das. Oro por esta congregación, Padre de la gloria, una maravillosa congregación que has puesto, Señor, aquí en este lugar, y a la cual me has permitido, Señor, compartirles tu palabra. Gracias, Padre eterno, por sentir el apoyo de ellos, Señor, durante este tiempo, por sus oraciones, por su comprensión, Señor. Gracias, Padre eterno, porque he podido verte a ti en ellos. Gracias, mi buen Dios, porque hasta este día nos has sostenido, porque seguimos aquí, Señor.
porque no nos has dejado solos, mi Dios. Yo te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que le permitas a esta congregación, Señor, tener un año nuevo lleno de tu gracia y de tu paz. De esa gracia, Señor, esa gracia soberana que nos ha dado la salvación. Y esa paz que viene, Señor, siguiendo a la salvación. Padre mío, no te pido de que sea un año sin dificultades, pero sí te pido que sea un año en el cual estemos llenos de tu paz. Que a pesar de las dificultades, Señor, podamos seguir adelante, que podamos seguir avanzando. Que podamos ver, Señor, cómo tú cuidas nuestra entrada y nuestra salida. Cómo bendices el fruto de nuestro trabajo, Señor, el fruto de nuestras manos. Cómo tú bendices el fruto del vientre de ella, Señor. Cómo tú bendices a nuestros hijos, Padre de la gloria. Cómo tú te manifiestas en sus vidas. Bendecimos a los niños, Señor. Porque este año que viene va a ser un año más difícil. Pero si estamos contigo, Señor, saldremos vencedores. Padre mío, si tu presencia, Señor, no ha de ir con nosotros, no queremos ir, Señor. Necesitamos que tú vayas adelante, abriendo caminos, mostrándonos por dónde debemos caminar. Estamos en tus manos, Señor y Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias por tus bendiciones. Gracias, mi Señor y Dios. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos, para tu honra y para tu gloria. Amén y amén. Que mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.